Hola, soy Sandra Aparecida Teixeira de Faria, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy voy a hablar sobre cine y adaptación literaria, enunciados sentenciosos en O Alienista de Machado de Assis. El corpus seleccionado forma parte del cuento O Alienista, publicado en 1882, de la obra Papéis Avulsos, del escritor brasileño Joaquim Maria Machado de Assis. Se trata de un relato emblemático con alta carga crítica a los valores y costumbres sociales de la época y al encumbramiento de la doctrina cientificista como superior a cualquier otro tipo de saber. Voy a dar un enfoque comparativo en asociación paremiológica entre cuento y adaptación cinematográfica. Esa película con título homónimo fue realizada por Guel Arraes y primeramente fue estrenada como miniserie en la Rede Globo de televisão en Brasil en 1993. Uno de nuestros objetivos es enseñar un ejemplo de combinación interdisciplinar, en este caso literatura, cinema y paremiología, en la enseñanza de portugués como lengua extranjera, PLE, a niveles B2 y C1 en un contexto multicultural. Entre los objetivos también tenemos el de verificar las funciones discursivas de los enunciados sentenciosos en los distintos registros, literario y cinematográfico. También discutir los aspectos semánticos de las UFs encontradas, ampliar el vocabulario de los estudiantes, fomentar la expresión oral, escrita y artística, dar apertura a debates con temáticas como, por ejemplo, ¿hay existencia o no de desviaciones de sentido en la adaptación cinematográfica? La observación del grado de fidelidad en la adaptación del texto a la pantalla o cuáles son los puntos de interés para la selección de las paremias, entre otros. En cuanto a fundamentación teórica, la actividad didáctica está basada en la propuesta de agrupamiento de contenidos de Zavala, en las funciones discursivas de Zuluaga, en las nociones de la relación cine y adaptaciones literarias de Guimarães, Stamps y Rickley, y también en las clasificaciones tipológicas de Sevilla Muñoz y Crida. En lo referente a las funciones discursivas tenemos a Zuluaga, que divide en dos grupos las funciones de las UFs en textos literarios, que serían las funciones inherentes y las funciones no inherentes. Dentro de las funciones inherentes se forman otros 4 subgrupos, que sería la función textual fraseológica básica, que vehicula el mensaje de manera simplificada y fácil para la comprensión del oyente y del lector. Por otro lado, la función connotativa o evocativa, que aporta alguna información que facilita la identificación, por ejemplo, del país de origen del hablante. Luego la función icónica, que presenta imágenes en las UFs. Y por último la función lúdico-poética, que se deriva del empleo de procedimientos fonoestilísticos como las aliteraciones, ritmos, asonancias, etc., que colaboran a la expresión y aceptación del enunciado elaborado con esos recursos. Por otro lado, las funciones no inherentes presentan la división en dos grupos. En el primer grupo encontramos la desautomatización, que es un término adoptado por el autor
para designar a las modificaciones producidas en las UFs a través de procedimientos creativos y cuyos resultados pueden llevar a ambigüedades, intertextualidad, etc. Y en el segundo grupo encontramos otras dos subdivisiones. La primera, funciones de composición o estructuración de los elementos narrativos, donde se incluyen los valores de conexión sucesiva de la narración, el resumen, mención anticipatoria, etc. Y luego funciones semántico-estilísticas, donde se engloban el comentario, la explicación, la descripción, la argumentación, etc. Por otro lado, Stan, con apoyo a Rickley, dice que considera tres diferentes tipos de adaptaciones cinematográficas. La primera, algunas adaptaciones de hecho no logran captar lo que más apreciamos en las obras fuente. La segunda, algunas adaptaciones son realmente mejores que otras. Y en tercer caso, algunas adaptaciones pierden por lo menos algunas de las características manifiestas en sus fuentes. Y concluí que, pero la mediocridad de algunas adaptaciones y la parcial persuasión de la fidelidad no deberían llevarnos a endosar la fidelidad como un principio metodológico. Por último, Guimarães explica que el proceso de adaptación no se agota en la transposición del texto literario para otro vehículo. Él puede generar una cadena casi infinita de referencias a otros textos, constituyendo un fenómeno cultural que envuelve procesos dinámicos de transferencia, traducción e interpretación de significados y valores histórico-culturales. En cuanto a la metodología, hemos dividido esa actividad en 9 partes en realidad, y serían las siguientes. Se les anuncia a los estudiantes la actividad que vamos a trabajar, se les explica algunos términos que usaremos y que todavía no los conocen, entre ellos los relacionados con la paremnología. Se les encarga para casa la lectura del cuento o alienista y que preparen una lista con las paremias encontradas. Se comprueba esa lista en clase, así como la comprensión e interpretación del texto y las funciones de las paremias en el discurso que serán tratadas en ese momento. Posteriormente, los estudiantes asisten a la película en casa y realizan la misma acción que con el texto. Al final se comprueban los resultados, se abre espacio para el debate, se termina la actividad con la elaboración de un texto con formato a elegir y que es leído y discutido en clase. Aquí os enseño una tabla con enunciados sentenciosos y las respectivas funciones discursivas que aparecen en el cuento o alienista. Y aquí también otra tabla, pero ya de la película, ¿no? Los enunciados sentenciosos y las funciones discursivas. Lo que podemos resaltar aquí es que apenas 2 paremias coinciden en esos 2 formatos, que seria a primeira, a saúde da alma para Dweck é a ocupação mais digna do médico, e a segunda seria o número 7, preso por ter cão, preso por não ter cão. He elegido una de las paremias que se repiten en el cuento y en la película. Es preso por ter cão, preso por no ter cão. Y voy a darles como ejemplo de análisis. Esta paremia aparece en el siguiente fragmento. O que é que me está dizendo? Perguntou o alienista quando um agente secreto lhe contou a conversação do barbeiro com os principais da vila. 2 dias depois, o barbeiro era recolhido à Casa Verde. Preso por ter cão, preso por não ter cão, exclamou infeliz. Bom, pois agora eu vou, antes de passar a dar já as funções discursivas que encontramos nesta paremia, vou explicar um pouco a situação para que vocês vosotros podáis entender. El barbero Porfirio pronuncia este refrán al ser víctima de un caso inaudito
para el cual no encontraba explicación. En una primera ocasión lo encerraron en el manicomio Casa Verde después de que le depusieron de su cargo en el gobierno de Itaguaí. En ese momento, el alienista Simón Bacamarte desarrollaba un estudio de la mente humana de las personas que eran llevadas a ese lugar por mostrar algún síntoma de anormalidad psíquica. Pero pasada esa fase y restablecido el orden en la ciudad, los estudios del médico se dirigieron hacia la investigación de mentes que presentaban virtudes, según él, poco frecuentes. Esos estudios tuvieron la aprobación de la Cámara, que delimitó el plazo máximo de 1 año de duración para dichas investigaciones. De este modo, el médico creó varios departamentos destinados cada cual a una característica humana diferente. Fez-se uma galeria de modestos, isto é, os loucos em quem predominava essa perfeição moral, outras de tolerantes, outras de verídicos, outras de simples, etc. Durante este período, algunas personas importantes del pueblo, desengañados de la legalidad, acudieron al barbero Porfirio. Incluso le ofrecieron dinero, apoyo e influencia en la corte para intentar persuadirle de que se pusiera al frente de otra rebelión en contra del ayuntamiento y del alienista. El barbero se negó terminantemente y dijo que a ambição o levara da primeira vez a transgredir as leis, mas que ele se emendara, reconhecendo o erro próprio e a pouca consistência da opinião dos seus mesmos sequaces. Al oír esta argumentación, a través de un policía secreto, Simón Bacamarte vuelve a recogerlo al manicomio por presentar actitudes de una persona totalmente sana. De este modo, el refrán preso por ter cão y preso por no ter cão, además de desempeñar la función de conclusión en la composición textual, sirve de comentario y descripción de perplejidad ante una situación inverosímil como la que el personaje está viviendo. El punto de exclamación viene a reforzar esa idea, reafirmando el sentimiento de impotencia de ese hombre tras lo inevitable, es decir, de una manera o de otra, con razón o sin razón, él no escapará a los designios que le fueron marcados por el médico de llevarlo de vuelta al manicomio. También presenta la función icónica a través de la imagen del cão, que podría simbolizar la representación de la obediencia ciega al amo. Igualmente cumple la función lúdico-poética por el proceso de aliteración y repetición, preso, ter, cão, que marca el ritmo y proporciona un tono humorístico a la narrativa, acentuado por la contradicción entre la primera y la segunda parte de la paremia al intervenir en esta el adverbio de negación no. Algunas conclusiones en cuanto a las funciones de las paremias. Una misma paremia puede contener características variadas, de hecho que le permite cumplir diversas funciones en el texto. Algunos de los elementos integrantes de las funciones semántico-estilísticas, como la explicación, la argumentación y el comentario, ocupan lugar de destaque entre los enunciados sentenciosos, tanto los que aparecen en el cuento como en los de la película. Dentro de las funciones de composición o estructuración de la narración, se destaca el uso de las paremias como resumen o conclusión. No obstante el hecho de coincidir solo los dos enunciados sentenciosos en ambas formas de expresión, la elección realizada hacia otras unidades fraseológicas no ha llevado a cambios drásticos de sentido en el discurso cinematográfico y la narración literaria. En relación con los objetivos de aprendizaje, la distinción del léxico se vio beneficiada con la variedad de enunciados sentenciosos encontrados. La ampliación de vocabulario fue llevada a la práctica con el trabajo de identificación de paremias, el ejercicio oral de interpretación semántica, con los debates suscitados, la creación de un texto escrito, colaborando de ese modo para su refuerzo y una mayor fijación entre los estudiantes. Muchas gracias.